¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenas noches con todos. ¿Cómo han pasado? Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. licenciado. Buenas Buenas noches. noches, profe. Buenas noches, Licey. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo Buenas noches, saludarles. profe. Esperando. ¿Cómo Buenas están? Muy buenas noches. noches. ¿Cómo Buenas están? noches. Esperando. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Esperando, pues, que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, conocer nuestra plataforma, revisarla, ¿no? De igual manera, pues, si por A o B situación no logramos ingresar a las clases, por favor, podemos ingresar al apartamento directamente de nuestra plataforma, en donde nos indica lo que son las clases grabadas, ¿sí? En donde prácticamente vamos a encontrar de todas las materias para que nosotros podamos revisarla cuando tengamos un tiempito, ¿sí? Bien, chicos, la anterior clase nosotros revisábamos un poquito acerca de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Pero antes de, ¿me confirman, tuvimos algún inconveniente tal vez en realizar la prueba de diagnóstico? No, profe. De mi parte, no, profe. Ya, muy No. bien, excelente, ¿sí? Bueno, si tenemos algún inconveniente, no se olvidará, por favor, ¿no? De mencionarlo y solucionamos cualquier cosita, ¿sí? Bueno, la anterior clase nosotros revisábamos un poquito acerca de la Primera Guerra Mundial, ¿no? ¿Se acuerdan en qué año fue la Primera Guerra Mundial? En 1914 empezó. Muy bien, en 1914, ¿no? ¿En qué año finalizó la Primera Guerra Mundial? En 1918. 1918. Muy bien, excelente. 1918, ¿no? Aquí particularmente podemos establecer que fue la primera guerra en donde logró participar la mayoría de los países en el mundo, en donde eventualmente los imperios que para aquel entonces todavía existieron, después del enfrentamiento se disgregaron, ¿no? Obviamente fue una situación sumamente complicada. Ahora, el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca directamente de la Segunda Guerra Mundial, pero sí, anterior a ella teníamos lo que es la Revolución Rusa, que también vamos a hacer un pequeño resumen, ¿no? Y de ahí directamente pasamos, en este caso, a la Segunda Guerra Mundial. Ahora, la Revolución Rusa, que también fue un momento histórico dentro del siglo XX, prácticamente se dio en octubre de 1917. Eventualmente fue un cambio sumamente radical que tenía directamente en su momento el territorio conocido también después como la Unión Soviética, ¿no? Si bien es cierto, aquí también podemos determinar que dentro de Rusia como tal empezó a darse un cambio sumamente fuerte, prácticamente en contra de la monarquía zarista. Si bien es cierto, antes de 1917, prácticamente todo el control del territorio de Rusia, ¿sí? Estaba en control directamente de una monarquía autoritaria, es decir, en base directamente a un monarca. Para aquel entonces, prácticamente estaban los zaristas dentro del control del poder territorial y sobre todo de los privilegios que tenía directamente el territorio de Rusia, ¿no? Sin embargo, aquí se dan una serie de revueltas, una serie de levantamientos populares, dentro de los cuales podemos destacar a los máximos representantes, entre ellos, en este caso, conocido como Lenin, ¿no? Si bien es cierto, nosotros podemos identificar, en este caso, que fue el personaje más importante prácticamente en dar pauta a las revoluciones, ¿no? Aquí aparece lo que es Lenin, aparece directamente la unificación del territorio y además de ello establece nuevas formas de gobierno, ¿no? Entonces ya no directamente estaba el monarca, sino más bien empezaron a crear lo que son juntas de gobierno, empezaron directamente a establecer partes democráticas dentro de su gobierno y además de ello también en su momento empezaron a establecer
lo que son diferentes modelos de gobierno, ¿no? Cambiando directamente lo que son, en este caso, las formas de gobernar políticas económicas, en su momento también ayudaron al territorio de Rusia, ¿no? Finalmente, aquí también podemos tomar en cuenta que en 1920, ¿cómo está? Muy buenas noches, se crea directamente lo que es la Sociedad de Naciones de 1920. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Ahí directamente podemos establecer de que fue la primera organización mundial en donde prácticamente estuvieron la mayoría de los países en el mundo, ¿no? Fruto de esta Sociedad de Naciones de 1920 fueron las bases fundamentales para crear lo que hoy conocemos como la ONU. ¿Qué significa la ONU? Unión de Naciones Unidas. Ya, muy bien, es la Organización de las de Naciones Unidas. Naciones Unidas. Muy bien, excelente. Entonces, prácticamente podemos establecer que la Sociedad de Naciones de 1920 fueron el momento más importante directamente para crear lo que son estos organismos internacionales, ¿no? También podemos establecer que dentro del enfrentamiento en Rusia apareció pues el nacimiento de la URSS, ¿sí? Conocida como la Unión Soviética o la Unión de República de Soviet Socialistas, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, las reformas que se dieron dentro de Rusia eventualmente permitieron tener un crecimiento sumamente avanzado dentro de aquella época, ¿no? Recordemos también que fue una lucha muy fuerte, la revolución también desencadenó lo que son bajas importantísimas. Aquí se enfrentaron directamente el ejército blanco, en este caso, que representaba el apoyo a Lenin, mientras que del otro lado se encontraba el ejército rojo, que prácticamente liderado por Trotsky, ¿sí? Apoyaba a la monarquía zarista, ¿no? Eventualmente Lenin ganó y prácticamente se convirtió en uno de los representantes más importantes de la Unión Soviética en aquel entonces, ¿no? Ahora, vamos a determinar las características más importantes que se dieron dentro de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que prácticamente fue un enfrentamiento bélico de cantidades de pérdidas de vida, en este caso superando los 26 millones de habitantes, ¿sí? Entonces fue una situación sumamente terrible, solamente en personas que fallecieron entre soldados, que directamente que perdieron la vida dentro de los bombardeos, dentro de la guerra, estaban superando más de los 20 millones. Y los 5 o 6 millones restantes prácticamente eran las personas que quedaron heridas. Entonces, fue una magnitud sumamente terrible, ¿no? Ahora, vamos a determinar el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial y las características más importantes. Me ayuda, por favor, en la lectura de la presentación el señor o la señorita. Muy bien. Regáleme un segundito. El señor Ernesto Vicente, por favor. Buenas noches, licenciado. Inicio el de este. ¿Cómo está? Se inicia el 1 de septiembre de 1939, cuando Alemania invadió Polonia. Como en este país tenía una alianza defensiva con Francia y Gran Bretaña, estos dos estados se declararon la guerra. Alemania, casi al mismo tiempo, la Unión Soviética invadió Letonia, Lituania, Estonia, Finlandia y en Polonia. Durante 1940, Alemania ocupó Dinamarca, Noruega, Bélgica, los Países Bajos y Francia. Paralelamente, Italia invadió Albania y Grecia, pero sufrió varias derrotas. Por esta razón, Hitler decidió invadir la península de los Balcanes y ocupar Yugoslavia, Albania y Grecia. Excelente, señor Ernesto. Muy bien, 10. Muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, todo el conflicto prácticamente tuvo su comienzo dentro del 1 de septiembre de 1939, ¿no? Aquí fue caracterizado directamente
porque Alemania invadió Polonia, ¿sí? Y Polonia en ese caso tenía muy buenas relaciones con países como Francia, Gran Bretaña, y eventualmente empezaron pues los conflictos de la guerra, ¿no? Si bien es cierto, aquí también podemos establecer de que el país que inició directamente el enfrentamiento fue Alemania. Si recordamos un poquito, ¿cómo se llamaba el presidente de Alemania de aquel entonces? Hitler. Hitler. Adolfo, No es Hitler. Adolfo Adolfo Hitler. Adolfo Hitler. Excelente, muy bien. Adolf Hitler, ¿sí? Que prácticamente era un representante que mantenía lo que es un objetivo en común, era de que Alemania se convirtiera directamente en el corazón, en este caso de Europa, en el corazón del mundo, y obviamente tener el control de todos los recursos, ¿no? Aquí directamente podemos establecer de que Hitler como tal prácticamente logró mantener lo que son sus territorios y reconstruir Alemania desde las cenizas, ¿no? Por ende, pues, la población lo estimaba bastante, era una persona sumamente inteligente y una persona que tenía el don de la palabra, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí Hitler prácticamente mencionaba de que el abuso dentro de lo cual Alemania sufrió en la Primera Guerra Mundial por parte de los países vencedores, en lo cual firmaron dentro del Tratado de Versalles una normativa en la cual decía de que Alemania tenía que pagar lo que es una indemnización a todos los países que fueron afectados por la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? Y en su momento, pues Hitler se negó a cancelar y eventualmente empezó a prepararse para los enfrentamientos, ¿no? Y el punto de quiebre fue prácticamente cuando invadió Polonia y eventualmente pues los países como Francia, Gran Bretaña empezaron directamente a levantarse en armas, ¿no? Aquí también, y en su momento, ¿sí? La Unión Soviética aprovechó ese momento para invadir lo que son territorios como Letonia, Lituania, Estonia, Finlandia y el este de Polonia, ¿no? Si bien es cierto, dentro del inicio de la Segunda Guerra Mundial se llegó a tener un acuerdo entre Alemania con la Unión Soviética, es decir, que cada uno de ellos podía seguir invadiendo territorios, ¿no? Sin embargo, con el avance directamente de la guerra, posteriormente se dieron enfrentamientos. Aquí también podemos verificar que en 1940 Alemania llegó a Dinamarca, Noruega, Bélgica, Países Bajos, es decir, ya contaba con un ejército sumamente grande. En la imagen de acá también podemos identificar al representante de Alemania, Adolf Hitler, y la forma directamente como saludaba. ¿Sí? Extendía directamente lo que es su brazo y además de ello también podemos observar lo que son el color de las banderas de su partido. ¿Cómo se llamaba el partido al que representaba Hitler? Nazis. Profe, buenas noches. Buenas noches. Muy bien, los nazis en general, ¿no? El fascismo. Entonces, miren, excelente. Entonces, miren, prácticamente Hitler tenía la visión directamente de conquistar todo el planeta y que todo directamente pasara a control de Alemania, ¿no? Sin embargo, durante la guerra empezaron a darse algunas consecuencias. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita en la siguiente presentación? Muy bien. El señor José Alejandro, por favor. Licenciado, buenas noches. Buenas Desarrollo de la noches. Segunda Guerra Mundial. Durante 1942, las fuerzas del eje siguieron conquistando territorios, pero a partir de 1943 empezaron a retroceder. Ese año, Mussolini fue sustituido por un nuevo gobierno que rompió la alianza con Hitler. Mientras tanto, la Unión Soviética, luego de frenar el avance alemán en la batalla de Stalingrado, comenzó a recuperar territorios que habían perdido. Japón, por su parte, sufrió varias derrotas a manos de los Estados Unidos. Durante 1944, los aliados llevaron a cabo el desembarco de Normandía en Francia.
En poco tiempo, París fue liberada y los aliados atacaron las fronteras alemanas. Muy bien, excelente, señor 10, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, en 1942, ¿no? Las fuerzas del eje prácticamente llegaron a conquistar algunos territorios. Ahora, aquí directamente podemos establecer, ¿no? Que Italia también participó de la Segunda Guerra Mundial y estaba liderada directamente por Benito Mussolini, ¿no? Otro de los países que también iniciaron dentro de la Segunda Guerra Mundial fue Japón, ¿sí? Entonces, Japón, Italia, Alemania, prácticamente fueron los países, en este caso, que iniciaron en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Aquí también podemos establecer que en 1944 empezaron directamente a tener lo que son bajas fundamentales dentro del ejército directamente de Alemania, ¿no? Aquí directamente podemos verificar que en 1942 Benito Mussolini fue sustituido directamente del poder, se estableció un gobierno más democrático, en este caso perdió Alemania lo que es el apoyo de Italia. De igual manera, en 1944 se dio lo que es un enfrentamiento en donde prácticamente la Unión Soviética empezó pues a participar, ¿no? Entonces, cuando Alemania prácticamente avanzaba conquistando los territorios, eventualmente Hitler tuvo la visión de conquistar el territorio de la Unión Soviética, especialmente la capital, que en ese momento era Moscú, ¿no? Y obviamente era un sitio en donde contaban grandes reservas de petróleo, ¿sí? Aquí podemos identificar que Hitler no atacaba los territorios por atacar, sino más bien él identificaba los sitios y los recursos más importantes que tenía cada país. Entonces, en ese caso, identificaba el recurso más importante que tenía un país, lanzaba todo su ejército, los derrotaban y eventualmente se quedaban con esos recursos, ¿no? Si bien es cierto, pues, el enfrentamiento entre Alemania con la Unión Soviética fue bastante pareja y en algunos casos, y algunos historiadores también destacan, de que el clima favoreció bastante a los soviéticos como tal, ¿no? Ya que los alemanes, los soldados alemanes, no estaban preparados directamente para enfrentarse en un clima bastante frío, ¿no? Y eso también influyó bastante para la derrota del ejército alemán, ¿no? Ahora, vamos a determinar algunas causas que prácticamente se dieron dentro de la Segunda Guerra Mundial. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Rosa María, por favor? Causas de la Segunda Guerra Mundial. Entre las múltiples causas de la Segunda Guerra Mundial se destacan las siguientes. El descontento de los alemanes con las condiciones impuestas por el Tratado de Versalles. Luego de la finalización de la Primera Guerra Mundial, Alemania perdió entonces la séptima parte de su territorio. Se la obligó a pagar reparaciones de guerra, se redujo su ejército y se le prohibió fabricar armamentos. Las ambiciones de Hitler, que buscaba recuperar los territorios perdidos en 1919 y conquistar un espacio vital que asegurara el desarrollo de Alemania como primera potencia mundial. Muy bien, señorita 10, excelente. Ahora, si bien es cierto, pues podemos establecer, ¿no? Que a raíz que perdió Alemania el enfrentamiento, todos los recursos de Alemania quedó mermando y eventualmente tuvieron sanciones correspondientes, ¿no? Aquí también podemos hablar un poquito de los enfrentamientos dentro de la Segunda Guerra Mundial. También se dio el militarismo japonés, ¿sí? Aquí lucharon por territorios de Corea en 1910, la ocupación de Manchuria en 1931, la invasión de China en 1937, ¿no? Entonces, miren, prácticamente cuando se inició la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los países, especialmente potencias, aprovecharon la situación para tratar de conquistar más territorios, ¿no?
Ahora, las consecuencias sumamente terribles que aparecieron dentro de la Segunda Guerra Mundial. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Diana Juliet, por favor? Cuenta. Sí, ¿no? Tenemos, parece que estamos con una mala señal, señorita Juliet. Sí, se nos está yendo un poquito nuestra señal. Buenas noches. Esta mala señal, dicen. Listo, muy bien. Bueno, señorita Dayana, esperemos un segundito hasta que nos regrese nuestra señal. Sí, muy bien. Mientras tanto, me ayuda por favor la señorita Giselle Estefanía. Buenas noches, Lisa. Por favor. Consecuencias políticas. Las consecuencias políticas de la Segunda Guerra Mundial fueron el fin de los regímenes totalitarios en Alemania, Italia y Japón y su reemplazo por sistemas políticos más democráticos. La emergencia de los Estados Unidos y la Unión Soviética como superpotencias mundiales, los diferentes sistemas políticos, sociales y económicos de estos países llevaron al inicio de una competencia por la preponderancia mundial conocido como Guerra Fría. Debido a estas diferencias ideológicas, el mundo quedó dividido en dos bloques políticos enfrentándose el comunista y el capitalista. Capitalismo. Muy bien, señorita 10, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, los grandes cambios que se dieron dentro de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente, ¿no? Fue que Alemania, Italia y Japón, sí, sus gobiernos autoritarios, sí, eventualmente fueron cambiados por gobiernos más democráticos, ¿no? Y aquí directamente emergen dos superpotencias económicas. Por un lado, Estados Unidos y del otro lado, la Unión Soviética, ¿no? Ahora, antes de el gran desarrollo de estas dos superpotencias, prácticamente influyeron bastante dentro de la Segunda Guerra Mundial. Como ustedes saben, Japón sí lanzó un ataque sorpresivo a una base militar en Hawái que tenía Estados Unidos, conocido como la base de Pearl Harbor, ¿sí? Entonces, prácticamente los japoneses lo atacaron de sorpresa, erradicaron directamente esa base militar y ahí fue el momento en donde Estados Unidos entró directamente al enfrentamiento, ¿no? De igual manera, pues la Unión Soviética en este caso, al darse cuenta de los intereses de Hitler de conquistar Moscú, eventualmente empezaron pues a retroceder, sí, a incrementar directamente lo que son los soldados, a incrementar directamente lo que es la participación de la población y obviamente pues fue un declive muy fuerte que tuvo Alemania. Ya no tenía el apoyo de Italia, ya no tenía el apoyo de Japón y eventualmente el ejército fue perdiendo territorio como tal, ¿no? La situación prácticamente fue muy difícil, especialmente para Japón, cuando Estados Unidos lanzó dos bombas nucleares, ¿sí? Bombas que tenían la capacidad de eliminar, de erradicar todo a su paso en cuestión de segundos. Ahora, si recordamos un poquito, ¿cuáles son las dos ciudades las cuales fueron afectadas por el lanzamiento de esas bombas? ¿Se acuerdan tal vez? Una fue Hiroshima Hiroshima. Hiroshima y Nagasaki. Hiroshima y Nagasaki. Hiroshima y Nagasaki. Nagasaki. Muy bien. Muy bien. Entonces, miren, en 1945, prácticamente cuando todo el ejército alemán quedó derrotado, Hitler se ocultó directamente en el búnker. Sí, que era un sitio en donde prácticamente estaba protegido, en este caso, de todo tipo de bomba, ¿no? Y al darse cuenta de que la derrota era inminente, eventualmente tomó la fatal decisión, en este caso, de suicidarse, ¿no? Algunos historiadores destacan de que Hitler no necesariamente se
escapó directamente en un submarino, ¿no? Y obviamente se fue a vivir a la Patagonia, es decir, en Argentina, ¿no? Pero son versiones que prácticamente establecen, pues, la huida de Hitler, ¿no? Por otro lado, en Japón, prácticamente la situación era bastante complicada, ya que Estados Unidos lanzó estas dos bombas nucleares que erradicaron esas dos ciudades en cuestión de segundos. E inclusive se establece que la bomba detonó antes de llegar al piso, ¿sí? Entonces fue una situación sumamente terrible. Nunca se había creado pues una bomba tan fuerte con la capacidad de destruir territorios sumamente grandes, y las personas que obviamente sobrevivieron pues quedaron con quemaduras sumamente complicadas, ¿no? Aquí también podemos hablar de la afectación de más de 60 millones de personas y también lo que es un genocidio que hasta el día de hoy pues es una situación sumamente terrible cuando Hitler creó lo que se conoce los campos de concentración, ¿no? En donde prácticamente perseguía a los judíos, a los gitanos, homosexuales, discapacitados, y en este caso también a los opositores, en este caso de su partido, ¿no? Él prácticamente consideraba que todos los males, que todas las enfermedades, que toda la pobreza que existía en el mundo era culpa de los judíos. Y por ende, pues, creó campos sumamente terribles, en donde hacía sufrir niños, jóvenes, mujeres embarazadas, personas adultas, discapacitados, y obviamente puede ser una situación sumamente terrible, ¿no? A pesar de que Hitler, en este caso, su madre, era de ascendencia judía, ¿sí? Entonces, él los perseguía. Además de ello, él mencionaba en este caso que la única raza que debía existir en el mundo era la raza de los arios. Los arios, por lo general, tienen características en donde podemos destacar que son personas sumamente altas, son gatas, sucas, bastante corpulentas, en donde él mencionaba que eran los únicos que debían existir, ¿no? Y por ende los demás tenían que ser erradicados. Y hasta el día de hoy se establece, pues, prácticamente que es uno de los genocidios más terribles del mundo. Si bien es cierto, algunos autores se plantean la hipótesis, ¿no? ¿Qué pasaría o qué hubiera pasado si Hitler ganaba la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué pasaría con el continente americano? ¿Qué opinan? Hubiera sido conquistado por él, pero no estuviéramos viviendo como vivimos ahora, con un poquito más de libertad. Hubiéramos sido Muy bien, exterminados. muy bien, Hubiésemos excelente. sufrido una exterminación masiva. Muy bien, excelente. Entonces, miren, la postura de Hitler era sumamente terrible, por decirlo así, ¿no? Ya que consideraba directamente de que la raza de los arios tendrían que ser la única, además de ello, crear lo que son los campos de concentración, ¿no? Que eran sitios sumamente terribles, ¿no? Y hasta el día de hoy nosotros podemos identificar que a pesar de que en 1945 ya Estados Unidos contaba con las bombas nucleares, la Unión Soviética también ya tenía su propia bomba nuclear. A esa bomba se la conocía como la bomba del zar, ¿sí? Y algunos especialistas mencionan de que si esa bomba tenía la capacidad de ser detonada en Europa, prácticamente el territorio de Europa no podría ser habitado durante 30 a 50 años. Entonces, imagínense la capacidad que ya tiene el ser humano para crear esas bombas destructivas. Ahora, si en 1945 ya teníamos esas bombas de esa capacidad para destruir ciudades, hoy en día, ¿qué tipo de bombas tendremos? Las nucleares. Químicas, bombas químicas. Misiles hipersónicos nucleares de alta velocidad. Las bombas Muy bien, atómicas. excelente. Si en ese momento teníamos bombas que erradicaban ciudades, capaz que en este momento ya tenemos bombas que pueden erradicar lo que son continentes, ¿no? Por ende, pues, el peligro de que exista una tercera guerra mundial siempre es latente. Imaginen, hoy en día la mayoría de los países europeos o potencias mantienen lo que es un crecimiento bastante desarrollado en las bombas nucleares. Entonces, de darse la tercera guerra mundial, la situación sería pues sumamente complicada, ¿no? Pero bueno, el final de la Segunda Guerra Mundial prácticamente fue
en los años de 1945, en donde prácticamente se establece que Hitler se suicidó y su gobierno directamente cayó, ¿no? Por ende, después el territorio de Alemania quedó bajo control de los países vencedores, en donde prácticamente dividieron el territorio por el Gran Muro de Berlín, que se lo conocía, ¿no? Pero en fin, la Segunda Guerra Mundial destaca directamente aspectos sumamente negativos, en donde prácticamente podemos evidenciar la inteligencia, la capacidad que tiene el ser humano para crear lo que son bombas sumamente destructivas, ¿no? Y bueno, esperemos que en algún momento nunca exista una tercera guerra mundial, ya que las condiciones serían terribles e inclusive el planeta también podría ser destruido, ¿no? Muy bien, ¿me confirman, por favor? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, profe. Sí, Ah, licenciado. no, no está compartiendo. Sí, profe. Sí, Lo que dicen. estaba compartiendo no se ve, licenciado, No no se está ve. compartiendo, profe. Sí, sí, No, se ve. todavía no. Listen. Ya, muy bien. Ahí me Ahí veo tal yo. vez. No. Ya, excelente, muy bien, chicos. Ahora, como ustedes saben, si ingresamos directamente a nuestro curso, ¿sí? Vamos a encontrar lo que son las actividades para que ustedes vayan conociendo un poquito nuestra plataforma, ¿no? No se olvide, la prueba de diagnóstico está habilitada hasta el día viernes 26 de septiembre. Pilas, no se olvidará para que ustedes puedan completar. Aquí también tenemos nuestra pequeña actividad y también encontramos en la partecita de abajo que nos dice actividad número 2. ¿No? Al momento que ustedes ingresen, vamos a tener lo que es un crucigrama, súper facilito. Y vamos a ir completando en este momento, especialmente al tiempo que nos dé, ¿no? Por ejemplo, vamos, primera pregunta. ¿Cuál es la capital de Alemania en este momento? Berlín. 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 Ya, ya, muy bien. Vamos a irla completando. A ver, Berlín. regálame un segundito. La capital es Berlín. A ver, regálenme un segundito, por favor. Les voy a dejar de compartir. Ok, regálenme un segundito. Un segundito, por favor. Denme un segundito. Ya les comparto, por favor. Ya, muy bien. A ver, déjenme revisar un segundito, por favor. Ya, muy bien. Excelente. A ver, ahora sí les voy a compartir pantalla. A ver, regálenme un segundito. Acá. Excelente. Sí pueden ver mi pantalla ahí, por favor, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Sí, licenciado. Listo, muy bien. Ahora sí, vamos a responder las preguntas, por favor. ¿Ok? Muy bien. El país que fue afectado por las bombas nucleares fue... Japón. Japón. ¿Cuál fue el país? Japón. Japón. Japón, licenciado. Japón. Japón dice. Japón dice. Ya, muy bien. Aquí es Japón. Japón. Muy bien. El presidente de Alemania en ese momento fue Adolf. ¿Cuál era el apellido? Adolfo Hitler. Hitler. Adolfo Ah, es el anterior. Adolf Hitler. Hitler. Ya. Y esa es la pregunta número 5. Hitler. Muy bien. Ah, no, esa de aquí no es. A ver, creo que es la de acá. A ver, Adolf Hitler. Fue la 4. Muy bien, aquí sí es. Vamos. Hitler. Excelente. Vamos. Siguiente pregunta. Las ciudades que fueron afectadas por las bombas fueron Hiroshima y... Hiroshima. Nagasaki. 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 Nagasaki.
Nagasaki, muy bien. Vamos, siguiente pregunta. El país que lanzó las bombas nucleares, ¿cuál era el país? Japón. Estados Estados Unidos. Estados Estados Unidos. Estados Unidos. América. Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos. Muy bien, Estados Unidos. Finalmente, ¿cuál es la capital de Alemania? Berlín. 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 Berlín, excelente. Muy bien, chicos, hemos completado nuestro crucigrama, ¿sí? Ok, bueno, vamos a ver. ¿Sí? Excelente. Entonces, miren, por favor, chicos, ¿sí? No se olvide de ingresar a la plataforma y en este caso realizar nuestro crucigrama, perdón, ¿sí? Otra cosa también, si tenemos algún inconveniente, por favor, tal vez en la plataforma, tal vez en la actividad de crucigrama, también lo podemos realizar en un cuadernito, ¿no? Hacemos directamente lo que es en un cuadernito el crucigrama, bien pintadito, bien decorado, le tomo una foto y me envía, ¿no? De ser el caso. ¿Se escuchó? Sí, no se olvide de colocar los audios en silencio, por favor. No se olvide, por favor. Muy bien. Bueno, como les mencionaba, Licenciado, la por favor, pregunta, el ¿no? Si crucigrama, tenemos si no lo inconveniente. podemos hacer en la actividad, lo podemos hacer en un cuaderno, dijo usted. Si hay algún problema Sí, en la por favor. plataforma de hacer el crucigrama, lo podemos Claro, hacer sí, aparte. Allá. claro, Si muy es bien. que Si se presenta tenemos algún inconveniente, se va a hacer. inconveniente en la plataforma, ok, tenemos inconvenientes en la plataforma. A ver, regálenme un segundito, por favor. Ok, bien. Si tenemos algún inconveniente en la plataforma, lo podemos hacer en un cuadernito, bien pintadito, le tomo una foto, me envían al número, en este caso que tenemos dentro de nuestra plataforma, ¿sí? Y ahí directamente podemos registrar la actividad. Ahora, si no tenemos ningún inconveniente, obviamente lo hacemos en la plataforma, ya que la plataforma registra toda su participación. ¿Ok? Bien, chicos, nos quedamos hasta ahí, por favor. De igual manera, no se olvide, subimos las clases de retroalimentación para que estén al pendiente y también vamos a realizar una pequeña actividad. Sumamente cortita. A ver. Ya. A ver, pregunta. ¿Les parece bien? Ok. Si les envío otra actividad para el 30, aparte de la que tenemos en la plataforma, ¿o no? No. No. No, ahí estamos bien. Todos no. Estamos bien. Envíe, profe, envíe. Ok, a ver. Ok, a ver. ¿Qué fecha es hoy día? 23. ¿Cuándo cae 30? La otra semana. Martes, el otro martes cae 30. El martes. ¿Martes o miércoles? Martes. Martes, porque Martes. octubre cae primero miércoles. Martes cae, dicen. Ya, muy bien. A ver. No avanzamos mucho Ya. de ver licenciado. Ya, a ver, vamos a ver. Ya, déjenme ver. No, no está aquí. Por esta vez, no les voy a mandar otra actividad porque veo que no ha estado aquí algo que les quería indicar. Pero bueno, por esta vez no les voy a mandar ninguna actividad. La siguiente, ahí sí. Entonces, por favor, estar al pendiente, trabajar en el crucigrama y estar pendiente también a las clases de retroalimentación, ¿sí? De mi parte, chicos, un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos vemos la siguiente clase, ¿sí? Cuídense mucho. Muchas gracias, licenciado. Una buena Muchas tarde. gracias, Gracias, licenciado. licenciado. Buenas noches. Hasta mañana.